todo el público oyente de aquí de Urbana 107.7. Les voy a pedir disculpas de antemano porque estoy un poquito ronco con estas lluvias que han acaecido aquí sobre la ciudad, sobre Aragua, sobre Maracay y sobre la villa. Bueno, nadie se escapa de esta virosis. Bueno, Eduardo, vamos a hablar un poquito de cómo se construyó la democracia en Venezuela, con un poquito de sangre o un pocote, sudor y lágrimas. Y de paso, hoy estamos conmemorando la democracia en Venezuela, hoy 15 de septiembre del 2016, Día de la Democracia. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar hablando? Bueno, vamos a comenzar cómo se forjó la democracia en nuestro país. Para hablar de la democracia, a pesar de que a muchas personas no les guste, hay que hablar de la Cuarta República, porque venimos de un país donde todos los gobernantes eran militares. Uno de los militares que más ha gobernado, creo que el que más ha gobernado es Juan Vicente Gómez, que comenzó a gobernar en el año 1908, fecha en que nace don Rómulo Betancourt. Para hablar de la democracia hay que hablar del origen de la democracia. Y vamos a comenzar a hablar un poquito de la historia y de la vida de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt nace en Guatire, estado Miranda, el 22 de febrero de 1908, el mismo año que comienza la dictadura de Juan Vicente Gómez. Acuérdate que en esa época Venezuela era un país rural, un país que no estaba industrializado, un país que estaba, digámoslo así mismo, en atraso. ¿Por qué en atraso? En atraso comparado con otros países de Europa y otros países del continente americano. Bueno, Rómulo Betancourt, como lo acabo de decir, nace el 22 de febrero de 1908 en Guatire, hijo de un inmigrante canario, de Luis Betancourt, y de una guatireña. Su mamá era Virginia. Virginia había nacido en el estado Miranda, en Guatire. Entonces, los primeros años de la vida de don Rómulo Betancourt, son pasados en Guatire, estado Miranda. Era un muchacho muy inquieto al que le encantaba mucho la lectura. Y es una anécdota, cuando Rómulo Betancourt tiene, creo que aproximadamente 8 o 9 años, hay un temblor en esa zona, un terremoto a una escala, digamos, de pequeña a moderada. Y todo el mundo estaba desesperado, corriendo, y empiezan a buscar a Rómulo Betancourt. Bueno, Rómulo Betancourt estaba debajo de la cama, leyendo un libro, porque él era muy aficionado a la lectura, con una vela. Imagínate, Eduardo, todo el mundo corriendo y él leyéndose un libro. Entonces, esa primera etapa de la niñez, Rómulo Betancourt veía como la recluta de esa época, cuando Juan Vicente Gómez agarraban a los campesinos, los metían presos y los llevaban obligados a cumplir el servicio militar. Así transcurre los primeros años de la vida de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt empieza cuando ya estaba cuando va en la etapa primaria. El padre Luis Betancourt decide buscar a un profesor para que venga de Caracas a darles clases, porque no tenían profesor en esa zona. Entonces el profesor viene y habla con las autoridades de la época, de la zona de Guatire, y él empieza a darle clases. Rómulo Betancourt, en un video que hay por ahí, por las redes, empieza a hacer el análisis y a contar su historia, donde él ve que no tiene escuelas, no tienen cómo estudiar, y empieza entonces el profesor a decirle a los estudiantes que hay que construir una escuela. Entonces estos muchachitos de 8, 9 y 10 años empiezan como unos campesinos adultos, con un machete en mano, a picar, los carruzos, los bejucos, y empiezan a construir su escuela. Cuando están construyendo su escuela, ellos estaban viendo biología. La biología de ellos no era con libros, era una biología donde el profesor les enseñaba directamente con la naturaleza, directamente con las matas, directamente con los árboles, y ellos iban aprendiendo a diferenciar
lo que era la botánica, lo que era la biología y lo que era la naturaleza en sí. En esos días aparece entonces Rómulo Betancourt, todo, digamos, todo sucio, todo con la ropa toda rota, y le dice el papá, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué andas en esa facha? Y él le dice, papá, es que estamos construyendo la escuela, porque queremos aprender y queremos ser alguien en la vida. Así transcurren los primeros años de Rómulo Betancourt. Cuando Rómulo Betancourt ya va a entrar, digamos, en la etapa después de primaria, en la etapa de bachillerato, en esa zona no había ningún tipo de liceo, ni ningún tipo de instrucción de primer año en adelante. Entonces ellos se deciden, o sea, ellos, los padres, la familia Betancourt, decide irse para Caracas, y empieza Rómulo Betancourt a estudiar en el Liceo Caracas, que posteriormente es el Liceo Aplicación. Da la casualidad que en esa época, en el Liceo Caracas, el profesor de Rómulo Betancourt era nada más y nada menos que nuestro Rómulo Gallegos, uno de los más grandes escritores y novelistas latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, sino a nivel mundial. Inclusive hay una anécdota que dice que hubo una vez, cuando se iba a dar el premio al mejor escritor, lo habían propuesto, pero por la misma envidia que sucede entre muchos de los allegados, Rómulo Gallegos no fue presentado en ese momento, y creo que gana un escritor norteamericano, se gana el premio como mejor escritor del año. En este momento no me acuerdo cuál era el escritor, creo un escritor norteamericano muy famoso. Conjuntamente con don Rómulo Gallegos, que era el profesor, también estudiaban una cantidad de muchachos que fueron formadores posteriormente de la generación del 28, de 1928. Entre estos estudiantes estaba Rafael Caldera, estaba también Jovito Villalba, creo que también estaba Andrés Eloy Blanco y muchos muchachos más de esa época. Transcurren los años y es bueno recordar las anécdotas de nuestro padre de la democracia, Rómulo Betancourt, que cuando el profesor Rómulo Gallegos un día les comentó que qué iban a hacer cuando ellos fueran grandes, uno dijo que iba a ser policía, otro dijo que iba a ser médico, otro de ellos dijo que iba a ser un ingeniero, y Rómulo Betancourt, cosas de la vida, él dijo que él iba a ser presidente de Venezuela. Desde esa época todos sus compañeros, por esa anécdota, se burlaban de él, y donde le veían le decían presidentico, pero presidentico en tono de burla. ¿Por qué razón? Porque ellos se burlaban diciendo que él nunca iba a llegar a ser presidente, porque ellos no lo creían, pero Rómulo Betancourt nunca lo puso en duda. Siguen transcurriendo los años, y en la época de, si mal no recuerdo, en 1927, entra a estudiar en la Universidad Central de Venezuela la carrera de Derecho. Es muy importante hacer remembranzas de la Semana del Estudiante. Había un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que estaban celebrando su semana aniversario o la Semana del Estudiante, y en esa semana estaban dando varios discursos en varias zonas de la Caracas de antaño. Por un lado estaba Jovito Villalba dando su discurso, Raúl Leoni estaba por otro lado, que era el presidente de la Federación de Centros Universitarios, otro de la generación del 28 que también fue presidente constitucional de Venezuela y del Partido Acción Democrática, y por otra parte estaba Rómulo Betancourt dando un discurso, donde ellos dicen que el discurso más que político era un discurso poético, un discurso lírico, un discurso donde más que hablar de la dictadura de esa época, que era la dictadura de Juan Vicente Gómez, que ya tenía desde 1908 y estábamos en 1928, casi 19, 20 años gobernando. Entonces ellos empezaron a hablar de la libertad, empezaron a hablar de la Venezuela, de la falta de oportunidades, de que la Venezuela de esa época no estaba bien organizada,
y se encendieron las alarmas del gobierno y pusieron preso a un grupo de estudiantes. Este grupo de estudiantes que cae preso entre ellos estaba Rómulo Betancourt, estaba también Jovito Villalba, Pío Tamayo, que era un poeta de esa época, y estaba también un estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela, que era Adolfo Prince Lara, que hoy en día hay un hospital en Puerto Cabello que se llama Hospital Adolfo Prince Lara, en honor a este miembro de esta gloriosa generación del 28. Es bonito recordar esta historia, porque esta es la historia de Venezuela, esta es la historia de la democracia, de esta democracia mal llamada democracia de la Cuarta República, donde este gobierno de turno se ha encargado de decir tantas cosas malas, y el que no sabe la historia, pues cree muchas cosas de las que se inventan y de las que se dicen en un tono que no es cierto. Bueno, queridos amigos, ¿qué sucedió entonces? Este grupo de estudiantes que estaban presos empezaron a conversar entre ellos. Y entonces dice Jovito Villalba, les dice, ¿qué somos nosotros, compañeros? Porque todos somos aquí, somos hermanos, porque todos estamos luchando por la libertad. Y entonces les dice, no me recuerdo si era Rómulo Betancourt o Adolfo Prince Lara o Pío Tamayo, quien dice, somos cuñados porque todos somos hermanos de la libertad. Entonces ese día era el día 22 de febrero de 1928, y en esa cárcel nuestro fundador del Partido Acción Democrática y padre de la democracia cumpliría sus 20 años. Y estos muchachos jóvenes, luchadores, idealistas, con ganas de cambiar el país, con unas ganas inmensas de mantener sus ideales y luchar por esa Venezuela rural de esa época. Entonces ellos comenzaron a celebrar el cumpleaños de Rómulo Betancourt, y Jovito Villalba empezó a hacer, digamos, a echar chistes y a echar cuentos. Adolfo Prince Lara también agarraba a Rómulo Betancourt, que tenían grilletes que pesaban más de 85 libras, pesaban más que lo que pesaba Rómulo. Inclusive se dice que Adolfo Prince Lara agarraba a Rómulo Betancourt y lo trasladaba cargado porque él no podía caminar. Y Pío Tamayo empezó a hacer declaraciones poéticas. Y así pasaron los 20 años de Rómulo Betancourt. Esos días, al ellos estar, digamos, detenidos, los demás estudiantes, en solidaridad con este grupo de estudiantes tan valiosos de la generación del 28, empezaron a protestar en las calles y dijeron que si ese grupo de estudiantes seguía preso y no lo soltaban, que los metieran preso a todos ellos. Y aproximadamente 200 y 250 estudiantes empezaron a protestar, y no le quedó más remedio al gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez que soltarlo. Posteriormente, cuando son soltados estos muchachos jóvenes estudiantes de esta gloriosa generación de 1928, a los días hay una sublevación creo que era en Puerto Cabello. Entonces un grupo de estudiantes con armas encima empieza a atacar el cuartel. Cuando las puertas del cuartel se abren, ellos salen corriendo, yo me imagino que la misma inexperiencia, y entran al cuartel, donde la mayoría de ellos son abatidos a tiro, dando su juventud, dando sus ideales por una lucha. Pero acuérdate que quien lucha por sus ideas nunca muere, sino que permanece en el pensamiento de todas las personas. Y ese grupo de estudiantes que murió, todavía son, digamos, murieron como mártires, pero dieron su vida por sus ideas. Y esas ideas digamos que se llevaron a cabo posteriormente con el pasar de los años. Rómulo Betancourt logra escapar vivo, se disfraza y escapa. Él escapa hacia Curazao. En Curazao dura un tiempo, y tenía 20 años, como lo acabo de decir, él se da cuenta que la importancia de Venezuela radicaba en el petróleo, que el petróleo estaba comenzando a florecer,
y los Estados Unidos y las grandes transnacionales venían a explotar el petróleo venezolano y se lo llevaban todo. No como dicen por ahí, que los miembros de Acción Democrática o los gobiernos de Acción Democrática lo que hacían era regalar el petróleo. No era así y hay que decirlo con propiedad. Se llevaban el petróleo antes de llegar la democracia. Estoy hablando de la época de Juan Vicente Gómez en el año 1928. Entonces Rómulo Betancourt, siendo un niño apenas todavía, con 20 años, se da cuenta que el venezolano de la época estaba desorganizado y él empieza a estudiar, pero él empieza a estudiar por su propia cuenta. Empieza a leer libros sobre petróleo. Todo libro de petróleo que él agarraba comenzaba a leerlo, pero los libros venían escritos en inglés y él agarra un diccionario con no sé cuántas miles de páginas y con una lámpara de querosén a la orilla del mar, porque estaba en Curazao, como les acabo de decir anteriormente, comenzaba a irse instruyendo y preparándose para lo que vendría después. Empieza a leerse los libros de petróleo y empieza también a aprender inglés porque tenía que hacer la traducción de toda esa cantidad de libros del petróleo. Posteriormente, él decide irse, a los años se decide ir para Barranquilla, para Colombia, estando allá con varios notables de la época, con varias personas afectas al comunismo y al socialismo de esa época en Colombia. Él funda, digamos, lo que se llama el Plan de Barranquilla. Este Plan de Barranquilla es donde él dice que una sociedad que está desorganizada no puede llamarse sociedad. Y él se da cuenta que los grandes partidos de Europa y los grandes partidos de otras partes del mundo estaban organizados en gremios, estaban organizados en comercio, estaban organizados en profesionales y estaban organizados en trabajo. Entonces él comienza con el Plan de Barranquilla, que es el plan que él va a partir de los años venideros, que él va, digamos, a fundar lo que va a ser su doctrina como político posteriormente. Entonces él dura tiempo en Colombia. Resulta que después en diciembre de 1935 muere el dictador venezolano Juan Vicente Gómez y él decide otra vez llegar a Venezuela. Estando en Venezuela, empieza a dar discursos políticos con todos los miembros de la generación del 28, con Jovito Villalba, con Rafael Caldera, él por un lado, y empiezan a hacer el trabajo político que se necesitaba en esa época para tratar de ir organizando a las comunidades, ir organizando a todos los gremios. El gobierno empieza a verse preocupado por esta cantidad de estudiantes que están tratando de organizarse, dando discursos, dando mítines, dando charlas a todo lo largo y ancho de la población venezolana. Entonces, ¿qué sucede después de morir Juan Vicente Gómez? El presidente encargado después, posteriormente, pasa a ser otro militar. Y entonces continuamos con la saga de los militares. Seguíamos todavía en manos de los militares. Siguen pasando los años, él forma el partido ARDI, conjuntamente con otros miembros que querían, digamos, cambiar el país en esa época, organizar el país que estaba tan desorganizado, y forma ARDI. Posteriormente, ARDI se separa, se vuelve como a refundar, pero con otro nombre, y manteniendo esos ideales, y se funda el partido ORBE, Organización Venezolana. En el partido ORBE, creo que el secretario general de ese partido era el compañero de Rómulo Betancourt, Jovito Villalba. Y Rómulo Betancourt, que había aprendido con todos estos años de lucha, porque él venía luchando desde que era un muchacho, como estudiante también de la Universidad Central y también como un estudiante que estaba en el exilio. Él se da cuenta que lo más importante era la organización y entonces él pasa a ocupar el cargo de Orbe como secretario de organización. Entonces el partido va creciendo y se va organizando. Se van dando las bases para ir organizando este partido por toda Venezuela
Y se van organizando las comunidades, empiezan los telares a florecer, empiezan los campesinos también a irse agremiando, los profesionales también van formando su gremio y se empiezan a formar una cantidad de comunidades donde se van organizando. Las transnacionales siguen explotando el petróleo de Venezuela. Acuérdense que Rómulo Betancourt no había llegado al poder todavía. Posteriormente, en vista de la persecución política, vuelven otra vez, sale Rómulo Betancourt, tiene que huir otra vez del país, y él posteriormente llega también a Costa Rica. En Costa Rica conoce a Carmen Valverde, una maestra, una profesora, también con unos ideales muy parecidos a Rómulo Betancourt, y ellos entablan una muy bonita amistad y posteriormente ellos se casan. Decide Rómulo Betancourt otra vez, llega a Venezuela. En Venezuela continúa dando sus discursos, unos en la clandestinidad y otros, digamos, donde ya estaba dando la cara, pero todo lo que ellos hablaban, todo lo que ellos decían era investigado por el gobierno de turno. Entonces, ¿qué sucede? Se funda posteriormente el Partido Democrática Nacional, PDN, que es, digamos, el preámbulo para la fundación del Partido Acción Democrática. El Partido Acción Democrática, que hace 2 días escasamente acaba de cumplir 75 años de fundado, porque este partido lo funda don Rómulo Betancourt el 13 de septiembre de 1941, donde se reúnen una cantidad de líderes de esta gloriosa generación del 28 y cantidad de personas de los gremios, del campesino, de las personas agrarias, de las personas de la comunidad, deciden fundar el Partido Acción Democrática. Lo bonito de esto es que este partido, Acción Democrática, no se funda estando en el gobierno. Este partido se funda estando en la clandestinidad, estando en el exilio, estando en las cárceles, estando luchando contra los dictadores de turno, como lo fue Juan Vicente Gómez. Bueno, en el año 1941, ya acabo de decir, se funda el Partido Acción Democrático, se hace un mitin inmenso con la fundación de este partido, que creo que es en el Nuevo Circo de Caracas, y conjuntamente se empiezan a fundar en todas las regiones pobladas del país, a partir del 3 de septiembre de 1941, el Partido Acción Democrática, sentando las bases de la organización de Venezuela. Por eso que hablar de Acción Democrática es hablar de Venezuela, porque es un partido que nació en la oposición, es un partido que nació perseguido, es un partido que no es excluyente, sino al contrario. Es el primer partido revolucionario, policlasista, y un partido que era incluyente porque incluía a todos los sectores de la sociedad. Un partido democrático tiene que generar bienestar, tiene que generar buena calidad de vida y tiene que generar riqueza. Los partidos no son para empobrecer a las personas que estén afectos a ese partido de turno. Por eso comento con propiedad que aquel partido que genera bienestar, que genera nivel de vida, que genera progreso, eso sí es un partido de los venezolanos y para los venezolanos. No estos partidos que se hacen llamar democráticos, que lo que han traído es hambre, miseria y desolación. Y bueno, continuando con la democracia de Venezuela, que se fundó con sangre, sudor y lágrimas, porque muchos de estos fundadores de la democracia en Venezuela, o de la mal llamada 40 República por los 40 años que vivieron, hoy en día parece que la gente está diciendo que parece que la mejor época de Venezuela fueron los 40 años de la democracia, porque se transforma un país que era rural en un país metropolitano, en un país desarrollado. Entonces, esto que estamos hablando da pie a que posteriormente se hacen unas elecciones donde sale la candidatura de Rómulo Gallego, que había sido profesor de Rómulo Betancourt, pero es una candidatura, digamos, más que una candidatura en sí, era como para no pasar por debajo.
y sale la candidatura, digamos, idealista, que era la de Rómulo Gallego, nuestro creador literario de Doña Bárbara, de Canaima, sobre la misma gente, y muchas miles de novelas más. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, en esa época no era la votación como es ahora. Votaba un grupito de personas muy reducidas y todo era manejado por los militares. Se hacen las elecciones, gana con 100 y pico de votos el candidato oficialista, digámoslo así, que era el general Medina Angarita, Isaías Medina Angarita. Y Rómulo